¿Qué hemos aprendido en las unidades anteriores? En la primera unidad estudiamos estrategias para comprender un escrito a partir de los conocimientos que tiene el lector sobre los tipos de textos y su intención comunicativa, las expectativas del lector y las habilidades pragmáticas que posee para descifrar lo que el autor comunica. En la segunda unidad trabajamos las estrategias para comprender las palabras de las cuales desconocemos su significado, uso de vocabulario conocido, uso del contexto, familias de palabras y uso de sinónimos y antónimos. Como ya lo hemos dicho, la garantía final y real de que esta asignatura sirva a los estudiantes como herramienta de su desarrollo personal, profesional e intelectual es que cada uno aplique después todos los recursos que el proceso le ha brindado. ¿Qué aprenderemos en la tercera unidad? En la tercera unidad se explicarán y se harán aplicaciones de las estrategias para comprender las oraciones que presentan dificultades al lector, para extraer la idea que hay en ellas. Estas son: identificar la intencionalidad de una oración por su contenido y por el uso del contexto en que se encuentra la oración. Identificar las relaciones que hay entre las partes de una oración y extraer la idea que subyace en la oración. Primera estrategia. 3.1. Estrategias para identificar la intencionalidad de una oración. Identificación de la intencionalidad de una oración por su contenido. La oración es la unidad de sentido menor y a la vez más completa que una lengua tiene para comunicar ideas. Las ideas que puede comunicar una oración pueden expresar hechos, deseos, opiniones, dudas, preguntas, órdenes, suposiciones, sorpresa, asombro. Es decir, nuevamente nos hallamos ante las funciones del lenguaje que ya habíamos estudiado en la primera unidad. Tomemos algunos ejemplos. Primero, en el mundo hay más de 2.000 especies de luciérnagas y ahora se han establecido un conjunto de sitios en la red para contabilizar las poblaciones de estos animales. Segundo, nadie ha confirmado aún qué ocasiona el descenso de estas poblaciones, pero los expertos sospechan de la pérdida del hábitat. Tercero, Tailandia es un lugar que parece perder rápidamente a sus bioluminiscentes escarabajos. Cuarto, los lugareños podrían pescar iluminados solo por los destellos de las luciérnagas. Primero, ¿qué está provocando el descenso de poblaciones de luciérnagas en todo el mundo? Segundo, apaguemos las luces. Miren cómo brillan. Tercero, quizá podamos recuperar su hábitat. Cuarto, quizá las luces artificiales que han proliferado en todas partes del mundo impiden que las luciérnagas macho encuentren a las hembras para reproducirse. Analicemos cada una de estas oraciones y definamos qué pretende expresar cada una. Tomemos la primera. En el mundo hay más de 2.000 especies de luciérnagas y ahora se han establecido un conjunto de sitios en la red para contabilizar las poblaciones de estos animales. Esta oración está expresando una opinión o un hecho. El primer verbo dice hay y el segundo verbo dice se han establecido. Estos verbos pueden revelar una opinión. Para que fuera una opinión tendría otro tipo de verbos tales como creemos que hay, se deberían establecer. Ejercicio 1. Escriba una oración que exprese un hecho cualquiera. Sobre esa misma idea, escriba una oración que exprese una opinión sobre ese mismo tópico. Estudiemos los elementos que orientan sobre la intencionalidad de la oración enunciativa. Hay varios elementos que convierten una idea en cualquiera de las posibilidades de expresión. Cuando aseveramos rotundamente que algo ha sucedido,
o no ha sucedido. ¿Está sucediendo o no está sucediendo? ¿O va a suceder o no va a suceder? Nos hallamos ante un hecho. Aquí la forma verbal es muy importante, pero también la ausencia de ciertos matices que le imprimimos a la idea. No dice tal vez, ni creemos que, etcétera. Simplemente aseveramos, afirmamos o negamos algo. Esta intención del hablante se expresa en oraciones llamadas enunciativas o aseverativas. Cuando expresamos una duda, el matiz hace la diferencia. Quizá, tal vez, es probable que, es posible que, no es seguro que, etcétera. Cuando expresamos una suposición, también el matiz es importante y generalmente se parece mucho al matiz de duda, pero para expresar su posición, el verbo da cuenta de una probabilidad. Podría ser que, podrían suponer, podría pensar, creemos que, etcétera. Establezcamos la diferencia entre una oración enunciativa que expresa duda y otra que expresa suposición. Cuando la idea expresa duda, se puede observar que el emisor no tiene certeza de que algo sucede y tampoco de que no sucede. La suposición se orienta claramente a descartar una de las dos posibilidades. En la suposición podemos observar que el hablante o emisor se orienta hacia creer que algo sucede, descartando la posibilidad de que no sucede, o en el caso contrario se orienta a creer que algo no sucede, descartando la posibilidad de que sucede. Igualmente en la opinión los matices son importantes, pero lo más importante es el tipo de verbo que se emplea y la forma en que se expresa. Los matices pueden ser: lo más importante es, lo menos notorio es importante que, es prioritario que. Los verbos pueden ser creemos que, deberían, vemos que, o sus formas negativas como no deberían, no vemos que, etc. Analicemos qué expresa la siguiente oración. Nadie ha confirmado aún qué ocasiona el descenso de estas poblaciones, pero los expertos sospechan de la pérdida del hábitat. Tomemos, por ejemplo, la primera parte. Nadie ha confirmado aún. ¿Es un hecho? ¿Es una duda? ¿Es una opinión? ¿Una suposición? Discutámoslo. Para analizar esta oración, tomémosla completa y observemos los matices, las formas verbales y otros elementos que se consideren necesarios. Podría ser que clasificáramos esta forma de expresar la idea como perteneciente a más de una intención, pues tampoco las oraciones tienen siempre un solo sentido. Muchas veces ese sentido solo se puede definir a partir del contexto. Sin embargo, en los ejemplos que se dieron antes, puede verse un contexto al cual pertenecen todas las oraciones del grupo. Ejercicio número 2. Lea la tercera oración. Tailandia es un lugar que parece perder rápidamente a sus bioluminiscentes escarabajos. Para analizar esta oración, tomémosla completa y observemos los matices, las formas verbales y otros elementos que se consideren necesarios. Podría ser que clasificáramos esta forma de expresar la idea como perteneciente a más de una intención, pues tampoco las oraciones tienen siempre un solo sentido. Muchas veces, según lo que hemos trabajado en esta unidad, analicemos la forma verbal. Tailandia parece perder. Según lo que hemos estudiado, esta forma verbal expresa una duda, expresa una suposición, expresa un hecho, expresa una opinión. Ejercicio número 3. Tome la siguiente oración. Los lugareños podían pescar iluminados solo por los destellos de las luciérnagas. Analice si la anterior oración expresa un hecho, una opinión, una duda, una suposición.
Tenga en cuenta los matices y las formas verbales para analizar la anterior oración. Defina la intención que pretende expresar. Tomemos las dos últimas oraciones de la lista de ejemplos. Quizá podamos recuperar su hábitat, quizá las luces artificiales que han proliferado en todas partes del mundo impidan que las luciérnagas macho encuentren a las hembras para reproducirse. Las dos oraciones anteriores expresan diferentes intencionalidades, a pesar de que tienen formas semejantes. Por ejemplo, las dos comienzan con un matiz, quizá, pero esa expresión no necesariamente define la intencionalidad de la oración. Analicemos la primera oración. Quizá podamos recuperar su hábitat. La expresión de inicio puede expresar una duda, una suposición, una opinión o un deseo. Pero revisemos la forma del verbo podamos. Según lo que hemos estudiado de la lengua, esta forma verbal expresa deseo o posibilidad. En este caso, expresa una posibilidad y también podría interpretarse como un deseo. En ambos casos, la expresión quizá coadyuva a intensificar esa intención comunicativa de la oración. En todo caso, la única forma de determinar si la intencionalidad es expresar un deseo o una posibilidad dependería del contexto. Tomemos algunas opciones para analizar la intencionalidad de la oración. Si el párrafo dijera, estamos ante la posible extinción de las luciérnagas en el mundo, aunque no se sabe con certeza, la destrucción de su hábitat podría ser la causa de este triste fenómeno. Quizá podamos recuperar su hábitat. Los hombres nos hemos encargado de destruirlo. Con este contexto, claramente la intencionalidad de la oración es expresar un deseo. Algunos elementos del párrafo nos dan esas pistas. El párrafo habla de hechos ya cumplidos. Primero, posible extinción de las luciérnagas. Segundo, los hombres hemos destruido el hábitat de las luciérnagas y habla de una suposición que también puede ser una duda. Tercero, la destrucción de su hábitat podría ser la causa de este fenómeno. Lo que podemos inferir es que existe el deseo de recuperar el hábitat de las luciérnagas. No propone nada para recuperarlo, no especifica cómo lo podemos recuperar. Por eso la intencionalidad solo aparece como la expresión del deseo de reparar esa posible causa que además reseña el párrafo es nuestra responsabilidad. Un contexto diferente puede definir una intencionalidad distinta para esta misma oración, sin cambiarle palabras ni signos de puntuación. Ejercicio número 4. Lea el siguiente párrafo. Los seres humanos aún podemos resarcir muchos de los males que hemos causado a otras especies vivas. Podemos corregir nuestros hábitos invasivos de nichos ecológicos. Podemos evitar extender nuestros territorios y ciudades hacia el hábitat de otros animales, en este caso el de las luciérnagas. Quizá podamos recuperar su hábitat. Esto nos quitará de encima el peso de haber acabado con ellas. Defina la intencionalidad de la oración quizá podamos recuperar su hábitat, utilizando el contexto que le da el párrafo anterior. Explique por qué definió tal intencionalidad. Tomemos la otra oración que comienza con la palabra quizá. Quizá las luces artificiales que han proliferado en todas partes del mundo impidan que las luciérnagas macho encuentren a las hembras para reproducirse. Esta oración está hablando de un hecho. Para facilitar el análisis, vamos a expresar la idea como hecho cumplido. Las luces artificiales impiden que las luciérnagas macho encuentren a las hembras para reproducirse, pero la palabra quizá introduce un matiz. Este matiz puede expresar duda o posibilidad. Y analizando la forma del verbo impidan, junto con el matiz quizá impidan, nos da la idea de una posibilidad. Sin embargo,
También el contexto podía precisar la intencionalidad de la oración. Ejercicio número 5. Escoja si desea escribir un párrafo de manera que el contexto precise para esta idea la intención de comunicar una duda o una posibilidad. Aunque tenga que cambiar la forma del verbo, todos los otros elementos de la oración deben permanecer iguales. Defina antes de escribir qué intencionalidad le quiere dar a esta oración. Escriba el párrafo. De a leer a alguien su párrafo sin decir qué intencionalidad definió usted para la oración. Haga que esa persona le diga qué intencionalidad encuentra en esta oración y qué pistas lo llevan a ello.